Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy acá para hacer una breve reseña y comentar sobre lo que sería un cuchillo de supervivencia. Cómo podríamos identificar un cuchillo de supervivencia o qué características deberíamos observar como para poder elegir una mejor opción en cuchillos para lo que sería supervivencia, ¿no? Vamos a empezar en sí por lo que representa decir cuchillo de supervivencia. Un cuchillo de supervivencia es un elemento cortopunzante, generalmente de metal sólido, utilizado para la conservación de la vida en una situación difícil o un momento de peligro. Dentro de los cuchillos de supervivencia, estos cumplen dos funciones que son básicas. Uno, que actúa como herramienta, y otra de las funciones que actúa como arma blanca. Si vamos a tratar de denominar lo que es una herramienta, bueno, una herramienta es un instrumento generalmente metálico para poder hacer cosas o reparar. Y un arma blanca es un elemento cortante o cortopunzante que generalmente es metálico y que puede herir por defensa o por ataque. La verdad, existen infinidad de modelos combinando formas, medidas, pesos, filos, aceros, empuñaduras. Los cuchillos de supervivencia tienen características que los convierten en superiores a lo que es un cuchillo normal. ¿Por qué? Porque su fabricación está orientada para determinadas situaciones y para determinadas circunstancias. Bueno, estos cuchillos en realidad tienen dos características que son fundamentales. La primordial es cumplir ante la exigencia y la secundaria, su versatilidad. ¿Qué quiero decir con versatilidad? Que debe cumplir con un conjunto de cualidades combinables en la misma pieza, para poder desenvolverse más allá de lo que es un elemento cortopunzante. Para saber elegir un cuchillo de supervivencia, siempre debemos observar sus características para poder darnos cuenta con qué fin fue creado. Hablemos del cuchillo de supervivencia como una herramienta. No solo debe servir para cortar y penetrar de manera exigente, sino también para golpear, para ser golpeado, para palanquear y en ciertos casos para serruchar o portar objetos en una empuñadura hueca. En este tipo de cuchillos, que es una herramienta prácticamente personal, o sea, que su hechura debe hacer coincidir varios propósitos y además nuestra capacidad para el manejo del mismo. ¿Cuáles son las pautas ideales para un cuchillo de supervivencia? Bueno, las principales que yo he tomado en consideración son un peso aproximado de 500 gramos, un espesor de hoja de 5 milímetros, un ancho de hoja de unos 40 milímetros, una hoja con espiga enteriza, cachas estables y resistentes, que el diseño de su empuñadura tenga una ergonomía en la mano, que sea seguro para sujetarlo, evitando que se deslice la mano hacia atrás o hacia adelante de la empuñadura, que el filo tenga una angulación entre 25 y 30 grados, que tenga una punta que sea resistente, aguda y afilada. Y nunca nos olvidemos que un cuchillo de estas características debe estar siempre acompañado de una funda protectora. Pero bueno, vamos un poco a las características que yo acabo de mencionar. ¿Por qué cada una de estas características? Veamos, por ejemplo, con respecto al peso. El peso nos estaría ayudando en el momento de impulsarlo para un golpe de corte. El espesor de la hoja le da resistencia para ser exigido y se puede usar para hacer una palanca o para hacer un escalón para pisar. Por eso
es necesario un cuchillo que tenga una hoja de un cierto espesor. El ancho de la hoja, bueno, el ancho de la hoja tiene una medida que está directamente relacionada con el espesor y el ángulo de filo. Esto va a estar respaldando la resistencia de la hoja y la resistencia del filo. La posibilidad de colocarle un cordón fiador, que es un cordón como este, nos estaría dando mayor anclaje al empuñar el cuchillo, reforzando la sujeción en el momento más exigente de la manipulación que tenga. Las cachas que sean estables y resistentes lo hace más confiable para la manipulación. La empuñadura con ergonomía le da más comodidad y seguridad en la sujeción ante la manipulación. Que tenga un filo de entre 25 y 30 grados permite un buen corte por impacto sin comprometer al filo. Que tenga una punta resistente y afilada le da mayor penetración sin comprometer la punta. Pero bueno, estas son algunas de las características más importantes para cualquier tipo de acero. De aquí en más vamos a encontrar muchas variedades de cuchillos. Siempre vamos a estar sumándole características que son adicionales al mismo, como por ejemplo un lomo con serrucho, que tenga un doble filo, un triple tipo de filo, o que sean combinables entre sí. Pero bueno, estas son algunas de las que yo estoy mencionando entre muchísimas maneras de combinar lo que vendría a ser un cuchillo de supervivencia. Y siempre tengamos en consideración el tema de la funda protectora para este tipo de cuchillos. Vamos a ver ahora algún tipo de cuchillo como para darnos una idea un poco más acercada a lo que yo estaba comentándoles, cuáles serían las ventajas y las desventajas en uno o en otro de los cuchillos que por ahí yo tengo en este momento acá. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con cuchillos de medida chica, de medida mediana y cuchillos realmente de gran porte. Un cuchillo chico, vamos a ver con este cuchillo. Este es un cuchillo que está hecho en una sola pieza de acero, o sea que la espiga es completa, es enteriza. Tiene en el lomo tiene un pequeño serrucho que no sirve para cortar madera, sirve para poder trabar el dedo pulgar sobre la hoja y evitar de esta manera que el cuchillo, que nuestra mano sobre la empuñadura se deslice hacia el lado del filo o hacia la parte posterior del cuchillo. Tiene un sobresaliente aquí hecho en el dibujo del metal, justamente para trabar el dedo también. Esta empuñadura tiene otra parte sobresaliente que se le suele llamar rompecoco o rompecristales, y una perforación para lo que sería un cordón fiador. El cordón fiador, como había comentado, nos estaría dando mayor sujeción en el momento de querer utilizar el cuchillo ante una exigencia como ser el hecho de un macheteo. De esta manera nos va a estar dando la posibilidad de agarrar el cuchillo de la parte trasera, la mayor parte hacia atrás posible, y evitando que se nos vaya de la mano, ¿no? Entonces de esta manera podríamos ganar un poquito de peso para tener menos trabajo en el momento del corte. Esas serían las ventajas de este cuchillo. Las desventajas de este cuchillo sería que es un cuchillo bastante liviano y de una hoja corta, demasiado corta como para por ahí hacer alguna tarea, como el hecho de querer cortar una madera. En este caso, bueno, es una madera chica, pero si fuera un tronco mucho más grande, el cuchillo nos estaría quedando por ahí a la mitad de la madera. Entonces no estaría siendo demasiado útil
para ese tipo de tarea. Otro de los temas es que más allá de que esta hoja tiene 3 milímetros de espesor, no estaría siendo muy útil para utilizarlo de palanca. Podría llegar a comprometerse la hoja en el caso de querer hacer una fuerza. Podría hacerse una palanca porque son 3 milímetros de espesor, la descarga del filo es relativamente corta y eso le va a estar dando mayor rigidez a la hoja. Pero bueno, realmente estaría comprometida la hoja en el caso de querer hacer una gran palanca con este cuchillo. La otra contra que tiene, que tiene un filo de 20 grados, es más bien un filo para tareas pequeñas, ¿correcto? En sí todo el cuchillo es más bien para tareas pequeñas. Tiene características de un cuchillo de supervivencia, pero nos estaríamos quedando corto con él. Vamos a ver un cuchillo mediano. Vamos a agarrar este cuchillo, por ejemplo. En este tipo de cuchillo nos encontramos que tiene una buena ergonomía, está bien diseñado para estar anclado en la mano, es muy seguro, es un cuchillo muy seguro. Fuera de esto tiene un peso relativamente bueno, no es de lo mejor el peso, tendríamos que estar ejerciendo bastante fuerza para un impacto de corte, pero bueno, no es malo el peso. Estamos contando con un acero inoxidable de 3,5 milímetros de espesor, viene con un cordón fiador, es una sola pieza, o sea que la espiga es enteriza, trae una punta muy aguda y con muy buen filo, y esas serían las principales características que estaría cumpliendo este cuchillo para poder utilizarlo como cuchillo de supervivencia. ¿Cuáles serían las contras de este cuchillo? Bueno, que el cuchillo en la punta se afina demasiado, por ende la punta pierde rigidez, o sea que en el momento de querer, por ejemplo, ahuecar una madera, la punta podría ceder y podría llegar a torcerse o incluso a quebrarse. El otro de los problemas es que tiene una descarga de filo muy alta. Esto nos estaría dando demasiado filo en el cuchillo, ¿sí? Pero estaría muy comprometido el filo para tareas muy exigentes, ¿correcto? Tiene un filo de 20 grados también. Bueno, las contras serían esas, que justamente al querer utilizar el filo de manera exigente y rigurosa, podría estropearse el filo, podría mellarse, podría incluso partirse el filo, debido a que tiene una descarga muy alta y es un filo muy agudo. Así que cumple también con algunas de las características, pero está medido para determinado tipo de tareas. No está mal tampoco, pero no está cumpliendo con el 100% de lo que tendría que cumplir. Otro tipo de cuchillos, por ejemplo, este cuchillo tiene la idea de ser creado como un cuchillo de supervivencia, ¿correcto? Vamos a ver cómo está conformado este cuchillo. Tiene una hoja con un serrucho en la parte superior para poder cortar maderas. La descarga del filo es corta, esto lo hace un filo bastante resistente. El ángulo del filo es de 25 grados, es un muy buen filo para poder cortar, es bastante resistente el filo. El espesor de la hoja es de 4 milímetros, es un muy buen espesor, tiene una punta muy aguda, muy filosa y la punta no pierde fuerza, o sea que no estaría comprometida en el caso de querer utilizarlo como para poder perforar algo.
pero nos estaríamos quedando corto con el tema de que sea demasiado resistente como para utilizarlo de palanca, debido a que la empuñadura de este cuchillo es hueca. Es hueca porque tiene el fin y la característica de poder guardar cosas en el interior de la empuñadura. Esto quiere decir que la hoja estaría llegando hasta un poquito, hasta por acá aproximadamente, que sería prácticamente donde empieza la empuñadura. Tiene una muy buena traba para la mano, es cómodo, es versátil, está combinando una hoja de sierra, un mango para poder, o una empuñadura para poder guardar cosas en su interior. Tiene esta perforación acá que, combinada con lo que vendría a ser la funda, es para que actúe como alicate, alicate de corte. Bueno, más allá que la funda también guarda en su interior elementos de supervivencia, pero bueno, ese es otro tema. La única contra que tiene este cuchillo en sí es que no está hecho en una sola espiga. El filo es muy bueno, la hoja es muy buena, pero estaría comprometido ante el caso de una exigente situación. Si nosotros tuviéramos que con este cuchillo trabarlo en algo, como para poder pisar, la empuñadura se vería comprometida, podría llegar a quebrarse y quedarnos con dos partes. Vamos a otro tipo de cuchillo como para poder también comparar. Vamos a este, que es un cuchillo mediano. La ergonomía de la empuñadura es muy buena, el cuchillo se traba muy bien en la mano, queda muy bien agarrado. También viene con la posibilidad del cordón fiador para poder hacer tareas de macheteo. Está hecho en una sola espiga de acero, hasta ahí vamos bien. El filo está algo comprometido para tareas pesadas, es un filo de 20 grados. Y el otro problema que tiene este cuchillo es que está muy afinado, tiene una descarga en el lomo y una descarga amplia en el filo del cuchillo. O sea que lo que va a estar haciendo, lo que va a estar pasando con este cuchillo es que va a estar muy debilitado. Más allá que le han dejado un nervio en el medio, que no sé si se puede apreciar bien. Este es un cuchillo que tendría el filo comprometido en una situación de exigencia, y en sí toda la hoja podría estar comprometida en una situación de exigencia ante palanqueo. Pero bueno, cumple con unas cuantas cualidades como para poder ser utilizado como cuchillo de supervivencia, más allá de que no les reúne todas. Tiene también una punta que es bastante aguda, bastante filosa, pero también está muy comprometida, igual que en sí toda la hoja. Este cuchillo mediano cumple un poco más con las características que hemos hablado. Es un cuchillo que está hecho de una sola pieza de acero, o sea que su espiga se enteriza. El ángulo del filo es de 30 grados, es un filo muy resistente, no tiene una gran descarga el filo, o el bisel que le hacen, no es muy amplio, llega hasta la cuarta parte del cuchillo, tiene una punta muy aguda, muy filosa, y sigue guardando espesor en la punta. Esto hace que el cuchillo que su punta sea bastante resistente en el momento de querer utilizarla de manera exigida, igual que es lo que sería el filo. La empuñadura de este cuchillo está hecha de metal,
no tiene una parte sobresaliente de la espiga como para poder golpear o ser golpeado, pero como toda la pieza es metálica, no se estropearía en las cachas en el momento en que quisiéramos golpearlo para poder enterrarlo, o golpear algo para poder romper, ¿sí? Otra de las cosas que en la parte de arriba tiene un dentado. Este dentado no está hecho con la idea de que sea un serrucho, más allá que podríamos intentar querer cortar una madera o desgastarla de algún modo como para poder llegar a cortarla, pero no es la idea fundamental. La idea fundamental de este trabajo sobre el lomo es que en el momento en que nosotros quisiéramos por golpe cortar una madera, si tuviéramos otra madera con qué golpear sobre el lomo del cuchillo, esto nos estaría dando la seguridad que la madera o el elemento que utilizáramos para golpear no se deslizara hacia los lados, incluso hacia el lado de la mano, y poder lastimarnos. ¿Qué más podemos hablar de este cuchillo? Trae un dentado para que pueda trabar el pulgar y que sea más fiable. Trae la perforación para un cordón fiador. Bueno, los cordones fiadores siempre tratar de ponerle, si tienen algún cordín de color, que se destaque, mucho mejor, porque uno a veces el cuchillo lo deja apoyado en algún lado, lo deja clavado en alguna parte, y entre la vegetación, si es negro o si está camuflado de algún modo, se nos haría difícil de poder reubicarlo. También con una funda protectora, como para poder protegernos del filo, ya que estos cuchillos realmente tienen muy buen filo. Esto vendría a ser relativamente lo óptimo como para poder ser utilizado como cuchillo de supervivencia. Algo que no hicimos fue pesarlo, como para ver si también cumple un poco con lo que vendría a ser lo ideal. Tiene un peso de 444 gramos. Es un cuchillo bastante pesado por el tamaño que tiene. Esto nos estaría facilitando el golpe para un corte. Estos cuchillos que vimos anteriormente son muy livianos también. Bueno, vamos a pasar a lo que sería un cuchillo más grande, o cuchillos de gran porte, como para poder darnos una idea. Este es un cuchillo que está hecho en una sola hoja de acero, tiene un corte tipo Bowie, viene con una traba para poder tener la mano protegida. La empuñadura va de menor a mayor. Esto va a estar ayudando a que tenga una mejor adherencia en la mano y no se desplace la mano hacia atrás, sino que quede más bien trabada. La espiga no es enteriza, tiene una espiga que es bastante ancha, pero no es completamente enteriza, sobresale de la empuñadura. Esto nos va a estar sirviendo para poder golpear, o para que el cuchillo pueda ser golpeado sin comprometer el material de la empuñadura, debido a que está hecho de madera. En este caso es madera de laurel, árbol de laurel, y con unas laminaciones en bronce. El ancho de la hoja es de 6 milímetros. Tiene un filo de 30 grados, o sea que este tipo de cuchillos sería bastante ideal como para poder exigirlo al máximo. Es un cuchillo con el cual tranquilamente podríamos palanquear algo,
Tiene una punta bastante aguda, bastante filosa. La punta no estaría comprometida, el filo no estaría comprometido, la hoja en sí no estaría comprometida y la resistencia de la empuñadura tampoco estaría comprometida. Aunque si hubiera tenido una empuñadura que tuviera, que fuera más recta a lo que es el filo, estaría mucho más resistente este cuchillo. Igualmente no es algo que pueda llegar a quebrarse. Otro cuchillo, por ejemplo, para darnos una idea, es este otro cuchillo que también es de muy gran porte. Tiene en la parte superior un serrucho o sierra para poder serruchar madera. El ángulo de filo de este cuchillo es de 30 grados. Tiene una punta muy aguda, muy filosa. ¿Qué nos encontramos en la empuñadura? Con que la empuñadura tiene un sobresaliente, también para poder golpear o para poder golpear algo o para que el cuchillo sea golpeado. Bueno, en este tipo de hoja se descarta que podemos también palanquear. Es muy resistente para ese tipo de tareas o para poder trabarlo y pisar sobre él conformando un escalón. El acero es de 5 milímetros de espesor y es de espiga completa, ¿sí? La cacha no estaría siendo comprometida si nosotros golpeáramos el cuchillo en la parte trasera, debido a que sobresale de lo que vendría a ser el asta de ciervo. Y tiene muy buena adherencia a la mano, debido a que tiene el dibujo para que monten los dedos. Esto le está dando mayor agarre a lo que sería el cuchillo. Más allá de que no es un cuchillo muy liviano que digamos, tampoco es de lo más pesado, digamos, 913 gramos. Es un cuchillo de 900 gramos. Bueno, hay mucha gente que no le gusta optar por este tipo de cuchillos debido a que son muy largos o que son muy pesados, pero les puedo asegurar que en el momento de macheteo o de corte de madera, un cuchillo de esto nos estaría ahorrando demasiado trabajo, ¿sí? Más allá de que también tendríamos que hacer un poquito más de fuerza para poder golpear, pero tampoco es demasiado. En sí la hoja nos estaría dando mucha más seguridad para desempeñar cualquier tipo de tarea con este tipo de cuchillos. Y otro cuchillo parecido, pero que no tiene sierra, con un mayor espesor en lo que es el lomo, 6 milímetros y medio de acero. Este está hecho en una espiga completa. Tiene un ángulo de corte de 25 grados, o sea que tiene un muy buen filo, una punta muy aguda, muy filosa. Y bueno, está preparado prácticamente igual que el otro, solo que bueno, tiene un dibujo. Esto es una descarga de sangre, lo que se le llama. Tiene un atraque para que no se nos deslice la mano hacia adelante. No tiene una ergonomía, más bien una empuñadura recta, pero es muy seguro en su sujeción. Viene con la posibilidad de un cordón fiador, en este caso. ¿Qué más podemos decir de este cuchillo? El peso pesa 978 gramos. También un cuchillo pesado, pero muy útil para desarrollar cualquier tipo de tareas, poder exigirle al máximo,
Y bueno, vuelvo a lo que había dicho anteriormente. Hay mucha gente que este tipo de cuchillos no lo elige porque son cuchillos pesados para portar e incluso para manejar. Pero recordemos también que con respecto a lo que son cuchillos de supervivencia, es muy difícil que encontremos un cuchillo de supervivencia que cumpla con todas las características. Para que un cuchillo de supervivencia cumpla con todas las características, prácticamente es un cuchillo que uno lo tiene que mandar a hacer en base a lo que uno va a necesitar o en base a lo que uno va a querer que rinda ese cuchillo. De todos los que le he mostrado, pienso que el más acertado es este cuchillo. Pero bueno, igualmente llevar un solo cuchillo nunca es bueno. Siempre uno tiene que tener el cuchillo principal, un cuchillo secundario para tareas livianas, y un cuchillo incluso de refuerzo para tareas muy pesadas. Esa al menos es mi opinión. Entonces esto nos estaría dando a nosotros la pauta de que tendríamos que estar siempre muñéndonos de por lo menos 3 cuchillos como para poder estar cubierto en todos los aspectos. Si no, tendríamos que estar optando por un cuchillo relativamente intermedio, pero es muy difícil poder encontrar un cuchillo intermedio que cumpla con todas las características. El más parecido a eso es este cuchillo, ¿sí? Nos estaría sirviendo para tareas pesadas, para tareas livianas. Es un cuchillo muy resistente, así que si encuentran algún tipo de cuchillo con estas características, que son las características de las que yo le mencioné anteriormente, ¿no? Un ancho de hoja, un ancho en el espesor del acero. Siempre tengan en cuenta ese tipo de medidas y ese tipo de características para poder buscar bien lo que sería un cuchillo que esté orientado a lo que sea vivac o supervivencia, ¿sí? Un cuchillo que se pueda exigir al máximo y que en sí el filo y la hoja y las cachas del cuchillo no se comprometan en su utilización. Bueno, en lo que es revisión ya lo doy por terminado. Lo que sí voy a hacer ahora es algunas pruebas de corte con uno y otros cuchillos como para que se entienda bien de qué estoy hablando, ¿correcto? Así que bueno, voy a exterior y vamos a hacer alguna de las pruebas con los cuchillos. Bueno, voy a tratar de someter los cuchillos que anteriormente habíamos mostrado, un poco algún tipo de pruebas, como para que nos demos cuenta bien de hasta dónde se puede hacer algo. Recordemos que es un cuchillo de una sola pieza, espiganteriza, 3 milímetros de espesor, acero inoxidable. En un cuchillo chico de estas características vamos a estar bastante limitados para un corte, como veremos. Es un filo de 20 grados, es un filo chico. Si tuviéramos que cortar, ya tendríamos que utilizar el sistema de bastoneo. La hoja penetra bien, pero es un cuchillo chico como para determinado tipo de tareas grandes, pesadas, ¿sí?
El cuchillo, bueno, es un cuchillo bastante resistente, no ha perdido su filo, tiene una punta bastante aguda y filosa, como para procurar perforar una madera. Estamos viendo que podemos perforar tranquilamente una madera y la punta no se ha doblado, no se ha torcido, no ha perdido su filo, está en buenas condiciones, pero no se lo puede exigir demasiado. Es más bien un cuchillo para tareas relativamente livianas o tareas finas, como ponerle punta, hacerle punta a una madera o afinar una madera, o hacer viruta con este cuchillo. No se le puede exigir mucho más. Vamos a probar con un cuchillo que tenga un poco más de peso, que tenga, como este, un accesorio que es una sierra, un cuchillo que tiene un ángulo de corte, un filo de corte de 25 grados, pero que va a estar limitado por el mango debido a que es hueco. No vamos a poder hacer gran palanca con este cuchillo y no lo vamos a poder por ahí estar trabando como para pisar sobre él. Este cuchillo evidentemente tiene más golpe. Es más pesado. Anda bien para el corte. Vamos a probar la dureza de la punta. Tiene una punta bastante aguda, muy gruesa, 4 milímetros de espesor de hoja, una sierra. Corta bien la sierra, pero es muy corta la sierra, entonces nos es más fácil el macheteo que el tratar de usar la sierra para cortar una madera. Bueno, un nudo. Vamos a tratar de superar el nudo. Ahí está. El filo sigue siendo bueno, no se ha perjudicado para nada. Sigue teniendo un buen corte en el papel, un corte liso, limpio, pero también es un cuchillo que no se le puede exigir muchísimo más de lo que acabamos de hacer. Vamos a un cuchillo grande. No, sigamos con un cuchillo intermedio mejor. Tengo este otro cuchillo intermedio, mucho más peso, también espiga en una sola pieza, un filo de 25 grados, pero es un cuchillo más pesado. Vamos a probar cómo anda para el corte. Esta madera
Vamos a probarlo con el macheteo. Como escucharán y se darán cuenta, el corte es más profundo, el golpe es más seco. Se le puede exigir. Vamos a probarlo con el bastoneo. Pero ya viendo el macheteo prácticamente está todo dicho. La punta del cuchillo. El cuchillo que tiene casi medio kilo de peso. Punta aguda, resistente. Anda muy bien. Un mejor filo, un ángulo de filo de 25 grados, se presta para todo este tipo de tareas. Vamos a probar con un cuchillo más grande, con el cual supuestamente tendríamos que utilizar menos fuerza. Vamos a probar con este cuchillo un corte de soga de un golpe para ver cómo anda. Una soga bastante gruesa, bastante resistente. Anda muy bien. Vamos a probar un cuchillo mucho más grande. Me voy a poner unos guantes de protección para poder manejar un poco mejor este tipo de cuchillos, debido a que tienen mucho más peso y necesitan estar más controlados en la manipulación. Este es un cuchillo medianamente grande, también una sola hoja de acero, no recuerdo, creo que eran 6 milímetros de espesor. Vamos a probar el corte de soga, el corte de un golpe. Perfecto. Podríamos probar también con un alambre, a ver qué pasa con un alambre. Prácticamente lo ha cortado, por ahí me faltó un poco más de golpe. Sí, ha cortado el alambre. Vamos a probar un poquitito con la madera. Ustedes podrán ver, de más está decir, menos trabajo, mucho más golpe. Vamos a agarrar un poco más grande. Vamos a usar el lomo. Bueno, la punta ni que hablar. No creo que vamos a probar demasiado con la punta, porque es una punta más que resistente.
en 6 milímetros de espesor. No mella para nada. Prueba de papel, corte limpio. Recordemos que hemos cortado incluso hasta un alambre. La parte de atrás tiene un rompecoco, que es ideal para poder romper algo en el caso que sea necesario o para poder clavar el cuchillo en algún lugar sin necesidad de comprometer las cachas o la empuñadura. Vamos con otro cuchillo de gran tamaño. A esto es a lo que me refería con un cuchillo de gran tamaño. Muchas personas no quieren un cuchillo de gran tamaño porque les es más pesado, más incómodo, pero en el momento en que se tiene que utilizar para el trabajo como herramienta, evita mucho tener que lidiar para cortar una madera o estar mucho tiempo o invertir mucha energía para poder hacerlo. Vamos con el macheteo. Como verán, no necesitamos exigir demasiado el filo. Tiene un filo con un ángulo de 25 grados, el anterior tiene un ángulo de 30 grados. Un poquitito de bastoneo, pero bueno. Falta golpe. Ahora con esta. Se trabaja rápidamente y no hace falta invertir demasiado tiempo o energía, al menos con el tema de la madera. Soga. La soga. Ha sido muy limpio el corte. La cortó bastante bien. Alambre. Corta muy bien el alambre también. Vamos a ver qué es lo que le pasó al filo. La hoja. Y no es un cuchillo comprado, es un cuchillo made in casa. Los cuchillos grandes que tengo están hechos por mí, debido a que, bueno, también es muy difícil poder encontrar un cuchillo de estas medidas y estas características. Lo podemos exigir. Le podemos dar una exigencia al cuchillo. La punta es muy aguda, nos va a permitir
perforar o taladrar cualquier madera. Esta que tiene mejor apoyo. Y una versión que todavía no he terminado de hacer, me queda reforzar el asta como empuñadura. La diferencia que tiene con el otro, que es 5 milímetros menos de espesor. El anterior tiene un ángulo de filo de 25 grados y este, igual que este, tiene un ángulo de filo de 30 grados. Se compromete menos el filo, por ahí cuesta un poquitito más para algún tipo de tarea, pero anda muy bien. La diferencia es la sierra. Un poco. A ver si se aprecia. La sierra, al ser más larga, nos da mayor posibilidad de trabajar haciendo menos movimiento. Eso es todo. Creo que un cuchillo como este o como este bueno, o quizás en una medida más chica como este son los ideales para poder usarlos y exigirlos al máximo. Para todos aquellos que no quieran portar con un cuchillo demasiado grande o demasiado pesado, las características que he mencionado anteriormente las posee este cuchillo de prácticamente 500 gramos de peso, espiga alteriza, posibilidad de un cordón fiador, punta aguda, resistente, filo de 25 grados, ideal para trabajos. Y para aquellos que no quieran utilizar demasiada energía en trabajos, un cuchillo un poco más grande o uno realmente grande. Bueno, esto, me quedaría una prueba más con respecto a la exigencia de la punta de un cuchillo, porque uno tiene que tener muy medido ese tema, el de la punta del cuchillo, que va en relación al espesor de la hoja y al ancho de la hoja, ¿sí? Vamos a hacer una prueba más con los cuchillos grandes.
grande. Esto es lo que se logra con un cuchillo de gran tamaño. Un cuchillo chico o que tenga una hoja demasiado débil no podría lograrlo, o que tuviera una punta poco aguda y poco resistente, ¿no? De más está decir que si uno pudiera trabar en este momento este cuchillo y pararse sobre él, incluso para ejercer una palanca, tranquilamente lo podría hacer, ¿no? Que el filo no se vería comprometido en nada. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que hayan podido ver las comparaciones. Este también estaría tranquilamente atravesando esta chapa. Por ahí yo he probado hacer esto con otro tipo de cuchillo y lamentablemente no han podido cumplir la característica. Corte limpio. Con otro pedazo de papel. Ahí. Se trata de usar la punta, que fue lo que se... Prácticamente no le estoy dando nada de peso al cuchillo. No estoy ejerciendo fuerza para el corte. Corte limpio, se puede apreciar bien. Así que bueno, espero que les haya gustado y en donde pueda subo algún otro video con respecto a algún otro tipo de cosas con respecto a la supervivencia. El próximo creo que va a ser con respecto a un kit de fuego, en donde bueno, vamos a poder estar encontrando todo tipo de elementos iniciadores y productores de fuego. Gracias.